¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a una enseñanza más de los días miércoles. Todos los nuevos son bienvenidos. Jóvenes, buenas noches. Un saludo cariñoso a todos los jóvenes de corazón que siguen estas transmisiones también. Y pues bueno, les mando un saludo donde quiera que estén. Es un gusto saber de ustedes. Gracias por las personas que han escrito. Gracias por las personas que tienen ese interés de preguntar muchas veces lo que uno no entiende. Gracias también por sus saludos de las personas que nos han escrito para saludarnos nada más. Pues muchas gracias. Ese canal siempre lo tenemos abierto para que ustedes nos escriban cuando así lo quieran. Porque también, pues bueno, los invitamos a escribirnos para preguntar sus dudas, sus inquietudes, todo eso. Muy bien. Bueno, pues como ya están viendo en la pantalla, el tema de hoy es la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. Se llama Edificando tu relación con Dios, segunda parte. Y bueno, pues esto de edificar la relación con Dios pues es un trabajo, es una actividad pues que se lleva tiempo, una actividad en la cual pues tenemos que invertir bastante para que podamos salir adelante en esta relación que estamos empezando y que es diferente que cualquier otra relación con cualquier semejante. La relación con Dios tiene sus características, tiene su trabajo, tienes tú una parte 100% activa, ajá, donde Dios te dice cómo y tú tienes que hacer muchas cosas porque finalmente ya tenemos ya bastantes semanas viendo el asunto de la salvación, ¿sí? Otro nombre que le podríamos dar a estas enseñanzas es cómo conseguir tu salvación, si lo quieres ver así. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de edificar tu relación con Dios. Pero ¿qué les parece, chicos, si allá en su casa me acompañan con una oración? Sí, vamos a orar al Dios del cielo que nos ayude. Padre, gracias por este día, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que por favor nos asista, Señor, a mí en este lugar y a los jóvenes allí en sus casas, Señor, o donde quiera que estén viendo este mensaje, Señor. Dios, por favor, danos sabiduría, háblanos, Señor, que hables tú, Señor, y no hable yo esta tarde, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, pues sí, estamos viendo en esta imagen a unos albañiles, ¿sí? Pues déjame decirte que el trabajo de la albañilería es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte, desgastante, demandante, cansado. Edificar, chicos, pues no es fácil. Realmente, como están las cosas ahorita, al menos en este país, pues edificar una casa es carísimo. Los materiales que tú ves ahí en esa imagen, pues son muy caros. Esos albañiles están muy bien equipados, realmente son pocos los que vemos así con cascos y guantes y botas y normalmente un albañil aquí en México pues está, bueno, ni siquiera usan equipo, ¿sí? Pero es un trabajo duro. Yo conozco albañiles y bueno, después de edificar, después de echar el colado, como dicen aquí en México, cuando se pone un techo de concreto, pues el albañil, aunque tenga más trabajo o aunque lo busquen de otros trabajos para hacer otros trabajos, se toman un descanso. Dicen, ya trabajé, ahorita es una semana o dos de descanso, porque se tienen que reponer de ese trabajo exhausto. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal los edificios cuando son terminados?
¿Qué tal esas casas cuando son terminadas? Mira, las construcciones, digo, tienden a durar años, ¿verdad? Son inversiones pensadas para el beneficio, ¿sí? Uno de los mejores negocios a nivel mundial son las bienes raíces, que quienes invierten su dinero en él, pues seguro en unos años más van a tener más, sube el valor de las cosas, la plusvalía y todo eso, ¿no? Déjame decirte, joven, que edificar tu relación con Dios no es diferente, no es diferente. Llevas un trabajo, haces una inversión, hay esfuerzos, hay muchas cosas que tienen que ver con, con una construcción, ¿no? Digo, estos albañiles pues dependen de un plano, de una planeación, de una administración, de una, bueno, ellos son los que ejecutan la obra, ¿sí? Después hay personas, el albañil más experimentado, al que le dicen aquí en México el maestro albañil, ¿verdad? Es el que le da el seguimiento y cuando no, pues es un arquitecto o un ingeniero, ¿sí? Todo es trabajo, es una inversión de dinero, de esfuerzos, ¿sí? Desde que se compra el terreno, luego el diseño, luego los materiales. Bueno, todo eso es un esfuerzo y tiempo, ¿sí? Entonces, es con el tiempo con el que se termina una obra, se llevó un tiempo planearla, idearla, ¿sí? Y se llevó un tiempo terminarla para que llegue el tiempo de disfrutarla, ¿sí? Entonces, con Dios es lo mismo, chicos. Y la vez pasada hacíamos una comparación con ese muro que edificó Nehemías, ¿sí? Y estamos hablando de edificar también, ¿no? Es un tema que Dios utiliza en la carta que vamos a leer hoy, que es la primera carta de Pedro, ¿sí? Y todo empezó en Nehemías con una decisión. Para hacer esta casa que tú estás viendo aquí, estos albañiles, pues no es que a alguien se le ocurrió espontáneamente, voy a comprar un terreno, voy a comprar muchos ladrillos y voy a hacer, a ver qué sale, ¿no? No, es algo premeditado, es algo planeado y el arranque empieza con una decisión, ¿sí? Ese es el fundamento, chicos. Si realmente estamos hablando de construcciones, el cimiento, la base del edificio en el que tú vas a participar o ya estás participando es una decisión. No es otra cosa más que una decisión. ¿Sí? ¿De dónde nace una decisión de seguir a Jesús? Chicos, al menos en mi caso, de ver lo mal que yo estaba. Entonces, miren, eh, es un compromiso, pero básicamente es una decisión. ¿Con quién es el compromiso? No es conmigo. El compromiso es con el Dios del cielo. Sí, y para esta enseñanza, déjame, te digo que voy a estar tocando pasajes de mi vida, ¿sí? Digo, no por hablar de mí, no, Dios me libre de eso, sino para ilustrarte, para hacer un poco didáctica esta enseñanza. Y también voy a tocar pasajes de vidas de otras personas que yo he visto a lo largo de mi caminata con Jesús, ¿sí? Así que, pues, bueno, vamos a empezar a ver todo lo que cuesta esto, porque al final de todo, lo vamos a disfrutar un día. Y ahorita ni nos lo imaginamos, pero una cosa te digo, habrá valido la pena, ¿sí? Muy bien, pues empezamos con este texto en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Fíjate, esta introducción de Pedro en esta carta. Y es que básicamente vamos a leer esta carta hoy, chicos, no toda, pero voy a tocar textos que son importantes. Dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y fíjate lo que dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero. O sea, esa salvación primero la alcanzamos aquí en la tierra, pero después hay que alcanzarla para eternamente y para siempre, o sea, en la eternidad, ¿no? Entonces, como tal, esa salvación, sí, amén, ojalá la consigas pronto aquí en la tierra, pero lo más importante es llegar con Jesús para el día de la eternidad. ¿Cuándo puede ser ese día? Cualquier día. Cualquier día perdemos la vida, cualquiera de nosotros, por la razón que sea. Así que para eso estamos aquí, para finalmente alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de inmarcesible? Bueno, chicos, a mí me encanta pedirles que ustedes mismos lo busquen en el diccionario, la verdad. ¿Sí? Para que ustedes se hagan el hábito de estudiar si todo lo que yo les digo es conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Bueno, esta ocasión se los voy a decir yo. Inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar. Bueno, entonces, todo esto para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados como por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Primer paréntesis, joven. Primer paréntesis. ¿Se acuerdan que en enseñanzas pasadas vimos que es esto de la fe? Vimos que es una palabra en el Nuevo Testamento que es pistis. Pistis se podría traducir como creer para obedecer. O si quieres al revés, obedecer para creer. ¿Sí? Pistis lleva una parte de la confianza en Dios, pero lleva otra parte de obedecer. Pero obedecer no es nada místico ni mágico. Obedecer son hechos. Obedecer son tus hechos, mis hechos. ¿Sí? O sea, ¿obedecer qué? Los mandamientos de Dios. Eso es pistis. ¿Confías y obedeces o obedeces y confías? ¿Sí? Entonces, eso es pistis. Muy bien. Vamos adelante, por favor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate, este es el tema de la primera carta de Pedro. Déjame decirte que Pedro le estaba escribiendo a una iglesia, o sea, personas ya convertidas, ya cristianas. Pero no es diferente para ti si es que estás buscando esa salvación, si es que todavía no eres cristiano. ¿Sí? Entonces, eh, estamos poniendo las cartas sobre la mesa, la Biblia, Jesús nunca nos escondió este tema. Las religiones muertas sí te lo esconden y te engañan o pretenden engañarte. Sí, mira el lema publicitario y comercial con el que la Iglesia Universal se anuncia: pare de sufrir. Totalmente contrario a lo que es la realidad bíblica. ¿Sí? O la idea de los pastores que abusan, ¿sí? Y que le sacan el dinero a la gente, donde te dicen que eres un rey, hijo del rey, y que no debes de sufrir ni pasar necesidades, porque por la fe el hijo del rey se merece a lo mejor. Puras, puras doctrinas de demonios. La Biblia dice esto.
La Biblia dice esto, lo que te estoy leyendo, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Y dice, si es necesario. Fíjate que aquí ya Pedro nos está abriendo la posibilidad de que si fuera necesario, tienes que ser afligido en diversas pruebas. ¿Por qué? Bueno, recordarás que Jesús en uno de los evangelios dice, vosotros decís que yo soy maestro y decís la verdad porque lo soy. O sea, Jesús no se quita el título de maestro y dice, no, ustedes dicen que soy maestro y tienen razón, lo soy maestro. Entonces, déjame decirte que ya desde tus inicios, aunque todavía no alcances tu salvación, ahorita, si eres afligido en diversas pruebas, ya el maestro ya te está enseñando varias cosas. Y ahorita vamos a ver un poco más este tema. Y después el siguiente versículo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, aquí ya vemos tres elementos importantes, muy importantes. Uno, que puede ser afligido. Dos, que hay pruebas. Y tres, que hasta son de fuego. ¿Sí? Bueno, hablando de fuego y de metales, déjame decirte que en el antiguo Japón, esa arma de sus guerreros samuráis que ha pasado a la fama en la historia, esa espada preciosa de acero llamada katana, ¿sí? Era una espada que se hacía con mucha paciencia. Los maestros alfareros japoneses la calentaban, le daban forma a martillazos, la enfriaban. Y otra vez, y la enfriaban. Y otra vez, y la enfriaban. La calentaban, la martillaban, la enfriaban. La calentaban mucho, la martillaban y la volvían a enfriar. Y es un acero que si tú lo ves, pues es una obra de arte. Y tú no creerías, si tú ves una, que eso fue hecho a martillazos. ¿Sí? Pareciera que había un molde y salía lisita y filosa y para que se les quite el filo. Digo, piezas hay muy antiguas y son filosas todavía. Entonces, imagínate que la Biblia está diciendo que se prueba con fuego y está hablando de metales, el oro, por ejemplo. Yo te estoy hablando del acero como el hierro como en una espada katana. Bueno, entonces, aquí ya estamos viendo que hay un trabajo, que hay una aflicción, que hay un sufrimiento, y la Biblia no nos los está escondiendo, pero eso es parte del precio de edificar. ¿Sí? Eso es parte de lo que a ti te toca, como le tocó a Pablo, a Pedro y a mí y a cualquiera que quiera honestamente seguir a Cristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Para qué? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Muy bien. Después Pedro en el capítulo 2 dice, y empieza a hablar otra vez en términos de construcción, fíjate. ¿Sí? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahí puse en amarillo que el mismo Cristo es una piedra viva y que tú y que yo y que todos los que queremos seguir a Jesús, si tú eres cristiano o si ya estás muy cerca de serlo, dice como piedras vivas, o sea, nosotros también, o sea, como parte de esa construcción.
Y después dice, sed edificados como casa espiritual. Finalmente, Dios quiere venir a morar en ti y el templo moderno de Dios ya no es ese templo de los judíos de piedra, sino tú mismo, yo mismo, ¿sí? Personas hay que no creen eso, personas y religiones hay que afirman que la salvación no existe, ¿sí? Como los testigos de Jehová, ¿sí? Que les hablas de la salvación y se quedan, porque para ellos no hay salvación, pues ¿cómo va a haber salvación si no hay Mesías? ¿Sí? Entonces, aquí la situación es esta. El Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. A Cristo lo desecharon. Lo acusaron de falsedades, lo mataron, lo asesinaron. ¿Sí? Y vosotros también, piedras vivas, edificadas como casa espiritual. Bueno, entonces, a Cristo, si lo desecharon y le hicieron todo eso, ¿qué crees que nos espera a nosotros? Dice, dice que aparte de ser casa espiritual, es sacerdocio santo. Pues sí, porque el templo de Jehová albergaba el culto de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y resulta que si tú te conviertes y si se salva tu alma o si tú ya eres cristiano, pues tú ya eres un sacerdote de Jehová, ¿sí? No a la manera del Antiguo Testamento, pero heme aquí, yo por ejemplo hoy impartiendo palabra, ¿sí? Hablando de estas cosas, ¿sí? No es nada lo que estoy haciendo yo hoy que tú no hagas por alguien más después, ¿sí? Ya como sacerdote, como persona salvada, ¿sí? En otra parte, el Nuevo Testamento nos dice que eso somos, sacerdotes. Y si tú eres una mujer, tú eres una sacerdotisa, ¿sí? Entonces, eh, es parte de los privilegios que te da Cristo. Pero no eres un sacerdote a la manera de lo que las religiones de este mundo hacen, donde los sacerdotes están muy privilegiados y tienen recursos y tienen pompa y tienen de todo. Y no, 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 por favor. No, no estamos hablando de eso. ¿Sí? El sacerdocio es como una herencia, como un derecho, como un privilegio, como una obligación que adquieres en tu salvación. ¿Sí? Bueno, después versículo 6, por lo cual también la escritura, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pedro nos está diciendo, nos está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento donde dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Las piedras de los ángulos, chicos, haz de cuenta, esto es un arco, así, un arco construido, y aquí donde están mis dedos tocándose, ajá, aquí va una piedra, precisamente en esta parte, mira, aquí, 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 ¿sí? Esa piedra le da soporte al arco, ¿sí? El arco, digamos, por acá desciende y aquí lleva un cimiento, ¿no? De este mismo lado también. Pero la piedra que está soportando todo en medio, el peso y la tensión de la curvatura de ese arco, esa es la piedra principal del ángulo. Es esa. Esa es Cristo. ¿Sí? Entonces, dice, esta piedra principal es escogida y preciosa. Ese es Cristo. Y después dice, de esa piedra, el que creyere en él no será avergonzado. Pero otra vez volvemos a la definición de pistis, que es creer en él. Es obedecer con hechos la palabra de Dios. ¿Sí? Porque, pues, que de creer en Dios, pues mucha gente dice creer en Dios, pero dime si obedecen a Dios. No lo obedecen. Creen que los va a sacar de una deuda, de una enfermedad, y para eso creen en Dios, pero no obedecen a Dios. ¿Realmente creen en Dios? No.
La Biblia dice que pistis, confías y obedeces. Pistis, obedeces y confías. Es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, vamos adelante, por favor, chicos. Dice, para vosotros los que creéis, otra vez en esa carta, pues dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Déjame decirte que aquí en esta diapositiva puse a propósito esto de creéis y desobedientes. Fíjate, dice, para vosotros pues los que obedeces, para vosotros pues los que pistis, Él es precioso. Pero piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Fíjate que aquí también caben las personas que dicen que creen en Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Dicen creer en Dios, pero mira, de labios. Ajá, entonces, si para ti Él es precioso, tú sí obedeces la palabra de Dios. ¿Sí? Conozco una persona que dice que es cristiano y es grosero, es mentiroso, es manipulador, ¿sí? Es una persona que le anda achacando a todos, no, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Y él dice que es cristiano y no es cristiano. Pero así, mira, a ojos vistos. Entonces, él, conociendo la palabra, porque la conoce, llega, descalifica a todo mundo, pero él es desobediente. Él no tiene pistis. ¿Sí? ¿A qué está destinado? A perderse. Pero fíjate que este texto, mal entendido, las personas que no leen la Biblia, no la comprenden, no la estudian, dicen que para eso fuiste destinados y que Dios te destinó para perderte y que otros los destinó para salvarse. Eso no es cierto, es una mentira. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, es siendo ellos solos tomaron la decisión de ser desobedientes. Eso significa, ¿te acuerdas que empecé diciéndote que el cimiento de esto que estás fincando es una decisión? ¿Sí? Entonces, si tú no quieres decidir obedecer a Dios, la piedra preciosa para ti va a ser una piedra de tropiezo, roca que hace caer. Y hay otro texto más fuerte que dice que roca que te desmenuza, ¿no? Imagínate que te caes en una piedra y quedes desmenuzado. Bueno, eso es lo que quiere decir. Ajá. Entonces, digamos que si tú crees, obedeces. Y Él es precioso. Y si no, tú solito te autodestinas, te autopredestinas a la perdición. Eso es lo que quiere decir. Bueno, aquí ya la Biblia, Pedro está poniendo las cosas muy en claro y para eso es esta enseñanza, para que quede claro. ¿Sí? Ahora bien, después en la primera de Pedro, capítulo 2, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Otro trabajo. ¿Te acuerdas que esta enseñanza es de edificación? Como los albañiles estos que vimos, todos. Trabajo, trabajo, ¿sí? Un precio que pagar. Hay trabajo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, todos tenemos que hacer, ¿sí? Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los pecados. No, no dice eso. Se va más al fondo. Antes de pecar, hay un deseo. Entonces, Pedro está previniendo el pecado 100%, jóvenes. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengas del deseo de pecar, que batalla contra el alma. Conocí a un chico que no se abstenía de estos deseos y ya no está con Cristo. ¿Sí? Este chico llevaba un buen testimonio, le estaba predicando a una persona ahí en su casa y llevaba un buen testimonio, pero
A él le gustaba no abstenerse de sus deseos, si se le antojaba algo lo hacía, ¿sí? A veces rayando ahí en la rayita del pecado, ¿sí? Y un día este chico, había en su refrigerador una cerveza que la otra persona que estaba recibiendo el testimonio, que no quería conocer a Dios, pero que estaba escuchando y estaba viendo el desempeño de él, y ahí la llevaba, estaba gratamente impresionado de este chico. Entonces, agarra un día, ve la cerveza y dice, pues una cerveza, ¡paz! Se la tomó. ¿Qué crees que le dijo el otro joven? Yo no pensé que nunca tú harías eso, por lo que me predicas, por cómo has vivido. Y ahora que haces eso, me desilusiona lo que me has dicho. Este joven no duró mucho más. Déjame decirte, hoy vive apartado de Cristo por ni siquiera abstenerse a un deseo. Entonces, aquí estamos viendo cómo edificar tu relación con Dios. No te vas a abstener de los pecados. Abstente antes de los pecados, de los deseos. ¿Qué tienes que estar pasando por los puestos de periódicos donde hay muchas chicas sin ropa? ¿Qué tienes que estar mirando tanto las redes sociales donde hay muchas chicas con poca ropa? ¿Qué tienes de estar y etcétera, etcétera? Te podría poner muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, ya no cortas con el pecado, cortas con el deseo o con lo que te produce el deseo, el medio ambiente, los amigos. ¿Qué te produce el deseo? Si tú eres adicto a las drogas, tus amigos, tu, tus amistades están muy involucradas en esto. ¿Sería sano? Contéstate esta pregunta. ¿Sería sano que dejaras tus amistades? Una cosa sé, si tú no eres radical con los deseos de tus pecados, para que puedas dejar sanamente tus pecados, entonces, si tú no eres radical, tú no la vas a hacer, ¿sí? Porque aquí dice, yo no lo dije, lo dice Pedro a través del Espíritu Santo, te ruego como ciudadano del cielo, extranjero y peregrino, que te abstengas siquiera de los deseos de pecar. ¿Sí? Bueno, ya estamos viendo que hay un trabajo para edificar esta casa. Bueno, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros, ay, te va más trabajo, ¿sí? Van a murmurar de ti. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, resulta que no nos vamos a portar bien para que nos vean los hombres. Resulta que sabemos que Dios nos está viendo en todo tiempo. En todo tiempo. Sabemos que Dios sabe aún lo que vamos a hablar antes siquiera que hablemos. Sabemos que Dios conoce tus pensamientos, tus intenciones. Sabemos que Dios nos ve por todos lados, así que a quien vamos a agradar es a Dios. Y en automático vamos a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿sí? Y entonces eso les va a llevar a murmurar. Ejemplo, cuando yo conocí la palabra, me alejé de todo lo que yo entendía que era pecado, y uno de esos temas fueron las chicas, ¿sí? Entonces yo andaba lejos de ese tema, a mí no me importaba otra cosa más que alcanzar mi salvación. Y bueno, pues yo trabajaba en un lugar donde había muchas mujeres y no faltó por ahí quien murmurara que yo era homosexual, ¿sí? Pues, ¿qué quieres? No somos, como dice el dicho aquí en México, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿no? Entonces, que te digan que eres homosexual, que te digan lo que te digan, ¿sí? Van a murmurar de ti, más trabajo, ¿sí? Pero en lo que murmuran de ti como malhechor, como homosexual o como lo que te quieran decir, van a glorificar a Dios en el día de la visitación y van a considerar tus buenas obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus buenas obras también se notan, ¿sí? Entonces, esto los deja callados,
en todo tiempo a los que murmuran de ti, porque lo harán por un tiempo, pero después, mira, otra de mis compañeras ahí en ese trabajo, sí, yo estaba más o menos cerca de donde estaba platicando con otra chica y le dijo algo así, hablando de mí. Dijo, es que ese Toño parece de otro mundo. Eso fue un halago. Entonces, había dos rumores de mí en la oficina. Uno, que era homosexual, porque no me metía con una u otra o aquella, ¿no? Y dos, que era de otro mundo, ¿sí? No vivo de lo que digan las personas de mí. Si se enojan, pues tienen dos trabajos. Dejar de enojarse y en contentarse. Y yo sigo a Jesús, ¿sí? Bueno, después aquí, Pedro, a través del Espíritu Santo, nos dice francamente cómo es esto. Dice, versículo 15. Y aquí quería yo llegar. Este es el meollo central de esta enseñanza, chicos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto, chicos, ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, porque si es la voluntad que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los insensatos como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo? ¿Quiénes son esos? Esos son los que creen y se engañan pensando que aunque pequen, Dios los va a perdonar porque Dios tiene la obligación de perdonarlos. Qué equivocados están. Estos son libertinos. Son gente que usa la libertad como libertinaje. Se están pasando de la raya. Hay un pecado que la Biblia me hace temblar, ese pecado, ¿sí? Es el pecado de la profanidad. Este profano fue el hermano de Jacob, Esaú, se pasó de la rayita y Dios lo desechó, ¿sí? Dios nos guarde, Dios te guarde, joven, de caer en este pecado y de usar la libertad como pretexto para hacerlo mal. Dios te guarde de pensar que, pues, ahorita me echo esta fornicación, total, llego en la noche y le pido perdón a Dios. Guárdate de tales herejías, no sea que Dios ya no te vaya a perdonar, ¿sí? La gente ignora porque no lee la Biblia, porque nada más le creen al pastor lo que les dice, ¿verdad? Y textos, ¿verdad? Como que Dios es justo, eso nunca se los enseñan y nunca lo leen. Así que guárdense, jóvenes. Dice, versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padeciendo injustamente más trabajo, ¿sí? Pues de repente va a haber ocasiones, chicos, que por obedecer a Dios, pues van a sufrir injustamente. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues los van a acusar de no sé cuántas cosas, les van a inventar no sé cuántas cosas, les van a decir apodos feos, se van a burlar. Y si son más jóvenes, pues están, los apodos en la secundaria están crueles, en la prepa, bueno, entonces, realmente esto conlleva, sí, ese sufrimiento, pero dice que esto merece la aprobación de Dios. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Delante de estas personas te van a hacer pasar un mal rato, como me lo han hecho pasar a mí, como, en fin, mira, una vez, eh, por hacerles bien a una persona, esa persona se me vino encima a golpes así literal. ¿Sí? Le estaba yo ayudando, esta persona era un indigente, pues, no sé, yo creo que estaba mal de su cabeza.
y por hacerle el bien, sin mediar nada, ni nos conocíamos. Yo y unos hermanos les estábamos dando de comer, se levantó y se me fue encima a golpes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nunca lo supe. Después platicando con él, no me quiso decir nada. No sé por qué. Yo considero que estaba mal de la cabeza, pero fuimos a hacerles un bien. Y esta persona siempre se había visto muy normal en el tiempo que la conocí, pero se la arrancó y se la arrancó conmigo. Entonces, afortunadamente me lo quitaron de encima. No me hizo mucho daño, ¿verdad? Pero esa no fue la única vez. Después regresamos y otra vez. Ajá. Entonces, hay este tipo de cosas por obedecer a Dios, muchachos. Hay este tipo de situaciones que aquí la Biblia nos lo está diciendo, ¿no? Y aquí nos pone algo muy, muy, muy claro. Dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecando eres abofeteado. ¿Qué gloria es eso? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente lo aprueba Dios. Y ahorita no lo vas a ver, y ahorita no ves la cara, la sonrisa de Dios en sus labios, pero créeme que te está aprobando Dios, te está aprobando, ¿sí? Y en el camino te está enseñando muchas cosas. Y aquí viene el punto central de la enseñanza de hoy. Versículo 21 del segundo capítulo de la primera carta de Pedro es clara, y este versículo lo quisieran esconder los de pare de sufrir y los de que tú eres un hijo, eres un rey, hijo del rey y que no tienes por qué sufrir. Todos esos mentirosos quisieran esconder esto, pero la Biblia habla de esto francamente, jóvenes. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué te parece? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Todos los que queremos encontrar a Jesús, tenemos que ir edificando esa relación, ¿sí? Confiando, sufriendo, obedeciendo, fracasando, levantándonos, hasta alcanzar la salvación, ¿sí? Bendito Dios, yo conozco hermanos que en un mensaje se salvaron. El primer mensaje, bendito Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas que en el Evangelio de Mateo hay un Natanael? ¿Sí? Entonces van los discípulos de Jesús y se encuentran un Natanael y le dicen, Natanael, fíjate que encontramos al que está escrito, al Mesías. Ah, sí, pues, ¿quién es? No, pues es de allá, de Galilea. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Sí, mira, ven, y ahí va Natanael. Y ahí va llegando Natanael y Cristo le dice, ah, pues yo te vi. ¿Dónde me viste? No, pues debajo del árbol. O sea, Cristo le estaba diciendo, Natanael, antes de que llegaras físicamente aquí, yo te vi que estabas debajo de un árbol. Oh, y se queda Natanael, ah, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú. ¿Y cómo Cristo lo premia? Este es un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Te imaginas que todos fuéramos como Natanael? ¿Pero qué crees? Natanael es uno de los muy poquitos que Cristo elogió en los evangelios. Es el primero que elogia, pero muy poquitos hay. Sucede que Cristo no le encargó la iglesia a Natanael, y Natanael, discúlpame, pero se desapareció. Es la única vez que aparece en los evangelios y en el Nuevo Testamento, y ya jamás vuelve a aparecer, ¿eh? Pero el protagonista es Pedro, Pablo. Pedro, uno de los que le costó más trabajo a Cristo poner ahí al frente, y lo ponen no al frente, al principio de todas las iglesias, de las primeras iglesias, le deja el puesto principal. No se lo dejó a Natanael. ¿Por qué? Pues no sé, la verdad. Una cosa sí te puedo decir, que a Pedro, a Pablo, que son muy públicas sus vidas en el Nuevo Testamento, les costó un trabajal, sufrieron,
los encarcelaron, los difamaron, los arrestaron, los golpearon, los persiguieron. Entonces, si a ellos, los primeros cristianos, Cristo no los exentó de esto, pues a nosotros tampoco. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? Entonces, no es una vida de sufrimiento, no es que toda la vida te la pases sufriendo, pero sí hay momentos, y luego no hay momentos, hay temporadas, y luego no hay temporadas, pasan meses, y entonces, pues esto, para que no te extrañes cuando te vengan estas cosas, porque para esto fuiste llamado. Ajá, Dios te quiere la salvación, pero Cristo, que es el maestro, ya te está enseñando cosas, y por eso te permite pruebas que luego son como de fuego. ¿Por qué? Fíjate, seguimos adelante. Cristo dice, versículo 22, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Hay que seguir sus pisadas, hay que ser como el maestro. Dice, versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay que seguir sus pisadas. Si él no maldecía ni respondía, sino que encomendaba su causa a Dios, tenemos que hacer eso. Hay que seguir sus pisadas. ¿Por qué Dios me permite esto? Vamos a responder esta pregunta ahorita ya en unos momentos más. ¿Sí? Vamos adelante. Después, en la primera de Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Beneficio. Para esto permite Dios estas cosas, para terminar con el pecado. Nada más, nada más. Y es que tú dices, no, pues es que ya dejé de fornicar, ya dejé de beber, ya dejé de embriagarme, ya dejé de andar de chismosa, ya dejé, pero es que hay otros pecados, ¿sí? Dime si te acobardas de decir que estás leyendo la Biblia. La cobardía también es pecado. Entonces, si Dios te permite entrar en una situación que tú debas de decir, yo leo la Biblia, y no lo quieres decir, para eso sirve. El maestro está edificando. Tú eres la piedra viva. ¿Sí? Él es el maestro y ¡paz! Ahí te está acomodando, te está dando forma. ¿Sí? Entonces, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Se le sufre dejar el pecado? Sí, sí. Yo en lo personal me peleé conmigo mismo 8 largos meses. Tuve ese malestar que te produce el espíritu, que es la convicción del pecado, y valió la pena. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede estar tratando Dios contigo? Esa parte de tu soberbia que no quieres dejar, que se llama el amor al qué dirán. ¿Sí? Porque entonces tú en tu soberbia, pues siempre te preocupas por tu reputación y qué van a decir, y yo soy aquel, y yo fui aquel, y tranquilo, tranquila. Si Dios está tratando contigo con eso, pues entonces quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. A lo mejor también ya te dijeron a ti que eres homosexual por no andar con todas. Y tú con tu reputación, no, ¿cómo? Ya, déjalos que digan lo que digan. Tú sabes lo que eres y delante de Dios tú sabes lo que eres. ¿Sí? Entonces, fíjate que el maestro permite estas cosas para que termines con el pecado. ¿Sí? Dios te está formando, Dios te está enseñando cosas que a lo mejor eran ocultas para ti, como la cobardía o el amor al que dirán, y te lo está sacando, mira, hacia la luz. ¿Cómo? A través de las pruebas. ¿Sí? Y después nos da la utilidad práctica de todo esto. Dice versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en los pecados, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Y después nos dice qué pasa con la gente que te conoce y que te rodea. Dice,
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, te maltratan, te humillan, te ponen apodos, se burlan de ti, te inventan chismes, te murmuran, te dicen mil cosas. Después, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ay de ellos si con el testimonio sano que les empieces a dar no se quieren convertir. Van a dar cuentas. Ellos van a dar cuentas. ¿Sí? Y si tú quisieras que se convirtieran, porque es tu querida familia, tus queridos padres, tu querido esposo, esposa, pues déjame decirte que esa obra la hace Dios, no la haces tú. Tú primero alcanza tu salvación, tú ruégale a Dios, sígueles dando testimonio si ya no te quieren escuchar, tú obedece a Dios, agrada a Dios, y Dios se encarga también de estas personas. Entonces, a estas personas, dice que les parece cosa extraña que no corras con ellos y te maltratan. Después en el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez, la Escritura nos dice que nos encomendemos a Dios. Chicos, no hay otra cosa que hacer. De manera práctica te están poniendo apodos, te provocan a ira, si tú fuiste muy enojón o eres muy enojón y estás luchando con eso, te provocan a ira, encomiéndate a Dios. Haz el bien, obedece a Dios, pon en práctica los mandamientos de Dios y encomiéndate a Dios. ¿A quién tenemos que correr? Pues a Dios. Él es el único que realmente te puede ayudar, ¿sí? Ningún hombre puede hacer nada por ti en esta guerra, solamente Dios. Pues llegamos al momento en el que, pues después de las pruebas y los problemas y todo esto que cuesta edificar tu relación con Dios, que la Biblia no lo esconda porque hasta nos dice que para esto fuimos llamados. Entonces, pues venimos a la pregunta de ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se sale adelante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En fin, pues bueno, la Biblia ya nos lo ha dicho en los versículos que ya leímos, pero vamos a repasarlo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero pistis, yo he vencido al mundo. Pero confía, pero obedece los mandamientos de Dios. Como Cristo venció al mundo, tú lo vas a vencer. Si eres cristiano, síguelo haciendo. Y si estás luchando por serlo, pistis. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero pistis, yo he vencido al mundo. Confiar. Todo empezó con, ¿te acuerdas del cimiento? Es una decisión. Una decisión. Tú sales de tu casa, yo voy a obedecer a Dios. Dios mío, yo te voy a obedecer hoy. Entonces te encuentras con una prueba donde tienes que mentir o no mentir. Y tú pistis, dices, no miento. Decidiste no hacerlo nunca más en tu vida. ¡Sas! Vas a vencer al mundo. Vas a tener algunas pérdidas, por supuesto. ¿Sí? Si en tu trabajo te quieren hacer mentir, 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 pues creo que te vas a tener que buscar otro trabajo. ¿Sí? Si hay una persona que es bien tóxica, ¿no? Y que te hace enojar muy seguido, pues dale la vuelta. Ya la confrontarás cuando Dios te haya salvado tu alma y estés equipado con el amor de Dios para tratar con esa persona. ¿Sí? Hay una chica que te tienta mucho, dale la vuelta. Te está buscando un chico ahora que tú nunca, digo, nunca te hizo caso, ¿no? Y ahorita ya te empieza a hacer caso, te llama por teléfono, te escribe en el Facebook, todo eso. Dale la vuelta. ¿Qué? Ya vimos eso. Digo, de eso se trató
la enseñanza pasada, ¿no? De cómo el diablo también tiene una participación ahí para estarte tentando y tentando y tentando, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra pistis, nuestra fe, nuestra obediencia porque confiamos, nuestra confianza porque vamos a obedecer, porque ponemos por obra la palabra de Dios aún en las situaciones más difíciles. Y déjame decirte que yo para decirte esto, sí fracasé, sí me acobardé, yo mismo tenía el amor por el qué dirán, y fue situaciones en las que yo triste me regresaba derrotado a pedirle perdón a Dios, solamente para volverlo a hacer a veces, pero hasta que entendí que pistis, y ya sabes que agarré mi reputación y dije, ya, ¿sí? Y ya cuando me tenía que acobardar, ya no me acobardé. Y es que fíjate que la decisión, lo más difícil es la primera vez, ya después es más fácil. Vas a ver la mano de Dios, ¿sí? Entonces yo estaba en esa oficina donde conocí mi salvación, donde te digo que había muchas mujeres y pocos hombres, y entonces me querían hacer mentir, ¿sí? Entonces pues yo dije, pues no, yo no lo voy a hacer. Tienen que decir esto, chicos, porque pues ahorita la empresa está así, ¿no? Y yo dije, pues yo no me levanté y les dije, oiga, no, ¿qué creen? Yo no lo voy a decir. No, yo dije, pues yo no lo voy a decir. Y ya, empecé a trabajar, y de repente me llama mi jefe y me dice, Toñito, ven para acá. Yo dije, ya me van a... No, ya. ¿Pero qué crees? También me puse contento. Dije, pues bueno, ya voy a sufrir por primera vez por el maestro. Es mi primera vez. ¿Sí? ¿Qué crees que me dijo mi jefe? Me dice, mira, Toño, esto que te pedimos que hicieras y no estás haciendo, ¿por qué no lo haces? Digo, no, pues yo no lo voy a hacer. Dice, bueno, pues ¿sabes qué? Tú haz bien tu trabajo y ya, y se enojó y se fue. Dios te respalda, Dios te ayuda, ¿sí? Tú te encomiendas a Dios y Dios te ayuda. Hermanos, no les ha ido tan bien como yo te estoy platicando. Nos han corrido, pero Dios les da otro trabajo. Una hermana le estaba tentando mucho a un chico y la querían dejar sola con él en la oficina. Y dijo ese día, yo con este cuate no me quedo sola. Y se fue. Renunció ese mismo día. ¿Y qué crees? Dios le dio un trabajo mejor. Porque la Biblia también dice que Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Entonces, si te va mal, no te preocupes. Dios está a cargo. Después nos dice cómo hacerlo y nos dice cómo hacerlo bien. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. De que te humilles es que te pongas a orar y le digas, Señor, me está pasando esto, se están burlando de mí, míralo, Señor. Pero tú no cambies, tú tomas tu decisión y sigues al Señor. En esta oración que tú le hagas a Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que te decía, con los ejemplos que te acabo de poner. Y después nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Toda la enseñanza anterior a esta es eso. ¿Sí? El diablo está, las pruebas están, pero Dios está trabajando contigo y te está quitando cosas y te está moldeando un nuevo carácter. Te está dando la idea nueva de vencer. ¿Sí? Tal vez tú no la tenías, tal vez tú te dabas muy por vencido muy fácil, muy rápidamente y hoy ya no. Así no puede ser. Así no puede ser. Tú tienes que vencer y tú tienes que salir adelante. Después dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por supuesto, cualquiera que quiera agradar a Dios pasa estas.
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Es parte del trabajo que Dios está haciendo contigo, por esto que te platicaba de, ¿cómo se llama? De estar ahí soportando las tentaciones, de estar soportando las, las difamaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mira, Cristo en su paciencia, al permitir todas estas cosas, tiene una finalidad práctica, te está cambiando. Porque así como estás, así no vas a llegar. Entonces se está formando en ti un nuevo carácter. Está ayudándote a que tú, de tu propia voluntad, lo quieras obedecer. Te está ayudando porque cuando vienen sus salvaciones gloriosas de situaciones difíciles, vas a conocer que, wow, es mejor obedecer al maestro. ¿Sí? Entonces, chicos, pues, conclusión, para vencer tienes que, listis. Exacto. Ten fe en Jesús. Ten fe que lo que Él pidió es uno, para tu bien, dos, para que se salve tu alma, tres, para que algún día, tal vez muy pronto, llegues con Él a su casa. Porque Dios no te quiere salvar nada más a ti. Dios puede y tiene puestos sus ojos en tu familia y en algunas de las personas que te rodean, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, de tus viejas amistades, que los quieres mucho, tus amigos, joven. De ahí Dios puede sacar muchas almas, mucha salvación. ¿Cómo puedes vencer todo eso? Confía. Si te ves apresurado, si te ves, digamos, tentado, pues tienes que saber que cuentas con Cristo. Tienes que saber que cuentas con el Maestro. Tienes que saber que aunque no lo veas, Él está contigo. Y entre más lo obedezcas, más lo agradas y más cerca está tu salvación, porque empiezas a descontar esos pecados que a lo mejor no sabías que tenías, como los que te dije, que es la soberbia, el qué dirán, la cobardía, el amor exagerado a tus amistades, ¿sí? Cosas que espiritualmente te hacen daño y no te hacen progresar. Y si tú con esta enseñanza te estás dando cuenta que por tus ligerezas, que por no cuidarte siquiera de tus antojos de pecar, ya no de tus pecados, sino de tus antojos, ya viste que la raíz de eso, de tus problemas, es que te permites muchas libertades, ¿sí? Entonces, qué bueno que Dios te ha hablado, qué bueno que estás viendo que edificar cuesta trabajo, qué bueno que estás viendo que vale la pena, qué bueno que hoy sabes mejor que solamente tienes que confiar en el Dios vivo y verdadero. Qué bueno que hoy puedas saber que si tú obedeces a Dios, Dios está contigo. Qué bueno, porque hoy estás más cerca de tu salvación que cuando empezaste a escuchar los mensajes o leíste la Biblia por primera vez. Qué bueno. Me da mucho gusto si es que tú estuviste en esas iglesias donde toda pare de sufrir y que tú eres un rey, hijo del rey, y todas esas blasfemias y mentiras y herejías. Qué bueno que ya vienes a conocer que no eras cristiano, ¿sí? Y si tú has rayado en la profanidad de estar ahí pasándote de listo, porque según tú en tu imaginación, porque la Biblia no dice eso, dices, no, pues yo peco y me arrepiento en la noche. Hoy pídele perdón a Dios, pero sobre todo, obedécelo. ¿Por qué vamos a obedecer a Dios, chicos? ¿Porque nos salve? ¿Porque no nos vayamos al infierno? ¿O porque Él es Dios?
Yo diría que la mejor respuesta a estas tres preguntas es ¿por qué Él es Dios? ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué Él dio su vida por ti? Y si Él dio su vida por ti, ¿no te dará todo su apoyo para que tú salgas adelante? Él no te ha dejado solo y no lo va a hacer ahora, que tú estás dispuesto a confiar y obedecerlo aún en las peores circunstancias. Yo no soy mejor que tú, yo no soy más que tú, ¿sí? Yo lo único que le pido a Dios cuando me he visto en medio de una situación difícil es decirle, Dios, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo me acobardo. Porque si tú no me ayudas, Señor, yo aquí te fallo, Señor. Porque si tú no me ayudas, Señor, yo la verdad no voy a poder, Señor. Último ejemplo. Un día donde yo trabajaba llegó un delincuente muy famoso en la colonia, peligroso, y llegó drogado, ¿sí? Entonces llegó ahí a querer golpear a uno de mis compañeros de trabajo. Así rápido, yo me encomendé a Dios así en mi mente, Dios, por favor, ayúdanos. Porque pues por ahí cerca, en el trabajo de uno de mis compañeros de trabajo había un cuchillo. Y llegó este cuate muy cerca de donde estaba ese cuchillo. Yo dije, Dios, ayúdanos. Y se fue derecho sobre mi compañero de trabajo. Yo, "Oh, Dios, por favor, ayúdame". Y yo agarré y lo tomé del hombro y le dije, ¿qué estás haciendo? Y voltea y se me pone aquí enfrente y me provocó a golpearlo. ¿Qué quieres? ¿Tú te vas a pelear por él? Bueno, con palabras groseras y de la calle, no las voy a decir. Pero me dijo eso, ¿tú vas a pelear en lugar de él? ¿Te vas a pelear conmigo por él? Yo por dentro, Dios, ayúdame. ¿Sí? Como lo tenía enfrente de mí, le dije, no, yo no me voy a pelear contigo porque tú no me has hecho nada. Como está escrito, la respuesta blanda quita la ira. Obedecí la palabra de Dios, chicos. Yo, la verdad, ¿cómo me iba a pelear con este sujeto peligroso? Y yo no sé si venía armado. Yo sí sabía que estaba muy cerca un cuchillo ahí, del trabajo de mi compañero de trabajo. Ay, jóvenes, eso le bajó el enojo. Y después me preguntó, ya no tan enojado, me dijo, ¿qué? ¿Sí te vas a pelear conmigo o qué? Le dije, yo no me voy a pelear contigo porque tú no me has hecho nada. Y es más, voy a pasar por alto esto que me estás haciendo. Cuando le dije eso, se rió, se subió a su coche y se fue. Se rió de mí porque le dije que yo iba a pasar por alto lo que me estaba haciendo. Dios honra a los que le honran. Dios guarda a los que le obedecen. Dios está contigo si tú lo obedeces, aún en las peores circunstancias. ¿Sí? Jóvenes, pues aquí los dejo. Yo me despido de ustedes. Les mando un saludo y espero que Dios los bendiga. Que tengan muy buenas tardes. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta luego.